Estimados hermanos, el tema de hoy es una historia pública y otra anónima de fe. El Señor obra con su poder muchos milagros de sanidad o de otro tipo, como la resolución de problemas diversos, y los obra de muchas maneras, públicamente o anónimamente, rápidamente o lentamente. Eso quiere decir que no siempre sabremos cuándo y cómo actúa Dios. Él es soberano en todo cuanto hace. Estudiemos dos historias de sanidad por fe en Jesús, una pública y otra anónima. La historia pública de fe. Jairo le pide a Jesús que sane a su hija delante de mucha gente. Por eso decimos que fue una historia pública de fe. Jesús estaba rodeado de gente cuando Jairo fue a él. Nos dice Marcos 5, 21 al 22, que se reunió alrededor de él una gran multitud. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Jairo le hace una petición de fe muy concreta a Jesús. Le pide sanidad por su hija, para su hija. La fe pide al Señor cosas concretas, aunque eso supone que en muchos aspectos, en muchas ocasiones, se ignora la voluntad final de Dios. Con todo, la fe pide al Señor cosas concretas. En Marcos 5, 22 al 23, nos dice que Jairo se postró a sus pies, a los pies de Jesús, y le rogaba diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Seguramente Jairo había visto otras sanidades de Jesús, en las que Jesús había impuesto las manos a aquellos a los que posteriormente sanó. Y probablemente, como había visto eso en otros casos, así Jairo pidió al Señor. El caso es que Jesús acudió inmediatamente a resolver el problema de Jairo. Inmediatamente. Hace poco estudiamos otro caso, cuando acudieron a Jesús por Lázaro, que estaba muy enfermo. Y leímos que Jesús se quedó 2 días, donde estaba, y no acudió inmediatamente a sanar a Lázaro. Pero en este caso se nos dice que Jesús inmediatamente acudió a resolver el problema de Jairo. El Señor es soberano en la administración de sus tiempos. El Señor es soberano en todo cuanto hace. Por eso en Marcos 5, 24 se nos dice que fue pues con él, inmediatamente, fue pues con él. Según le pidió Jairo ayuda, fue con él. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. Por tanto, aquí encontramos una petición
de sanidad pública, ante muchos testigos, ante muchas personas. Pero entre tanto que Jesús iba, se nos dice que algunas personas vinieron ante Jesús. Y dice Marcos 5:35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Los creyentes parciales, y con esto queremos decir creyentes que pueden creer en unas cosas, pero no en otras. Los creyentes parciales piden a Jairo que no molesten a Jesús, según lo que ellos podían esperar que Jesús hiciese. Según las expectativas de la fe de ellos piden a Jairo que no molesten a Jesús. La fe parcial de algunos pueden creer en ciertas cosas. Estas personas creían en que Jesús podía dar sanidad. Y mientras la niña de Jairo estaba enferma, ellos estaban de acuerdo en que Jairo fuese a Jesús a pedir sanidad. Pero en el momento que la niña de Jairo murió, ellos creían que ya no era necesaria la intervención de Jesús, porque tenían fe para confiar en la sanidad de Jesús, pero no fe en otras cosas, como en el milagro de la vida tras la muerte. No creían que Jesús pudiera resucitar, como le sucedió a Marta y a María. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tenían fe en Jesús para la sanidad, pero no para la resurrección. Nos dice Marcos 5:36 al 37, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. Es muy interesante lo que nos dice este texto. Hay momentos en la vida en los que nuestras mentes discurren por distintos caminos, pensamientos, soluciones, disquisiciones con respecto a lo que el Señor puede hacer o no puede hacer. Hay momentos de la vida en que en nuestros problemas, nuestras mentes nos juegan una mala pasada. No nos ayudan, no nos ayudan a esperar la respuesta soberana, justa, adecuada, concreta que Dios tiene para nosotros. Por eso Jesús le dice a Jairo, cree solamente, cree solamente. No pienses en más, cree solamente. Y vemos en este texto como cuando Jesús llegó a la casa de Jairo y se encontró allí a distintas personas
rodeando a la hija de Jairo ya muerta, vemos como aquellas personas recibieron con incredulidad y con una actitud burlesca las palabras de Jesús. La gente que no cree en Jesús se burla de sus palabras. La gente que no cree en el Señor ni en la palabra del Señor se burla de sus palabras. La gente que estaba en la casa de Jairo lloraba y se lamentaba, según nos dice Marcos 5:38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Jesús encontró a gente llorando y lamentándose mucho. No tenían mucha fe, tenían desesperanza, lloraban y se lamentaban mucho. Por eso cuando Jesús les habló, pues se sorprendieron de las palabras de Jesús. En Marcos 5:39 se nos dice que entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Aquella gente no creyó a Jesús. No creyó a Jesús. Y se burló de él y de sus palabras. Nos dice Marcos 5:40 que se burlaban de él. Se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Por alguna causa, el Señor no quiso que aquel milagro que iba a obrar fuese conocido por muchas personas. Por alguna causa, Jesús no quiso que muchos presenciaran aquel prodigio. Por alguna causa. Jesús echó a la mayor parte de los presentes y solo dejó a los padres y algunos íntimos. De los mismos apóstoles, solamente había llevado a unos pocos con él. El caso es que la sanidad de la niña de Jairo produjo diferentes reacciones. La sanidad de la niña fue realmente una resurrección. Había muerto. Por tanto, la vida que aquella niña recibió fue una resurrección. Jairo acudió a Jesús por salud, por sanidad, y recibió una resurrección. ¿Cuántas veces pedimos al Señor algo y el Señor nos da más de lo que pedimos? Mucho más. Nos dice Marcos 5:41 que tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Todo aquello fue un hecho portentoso, milagroso, pero también misterioso. El Señor no quiso que hubiera muchos testigos. Las mismas palabras
que empleó, hubo mucho misterio en aquello. El caso es que la niña fue sanada, fue resucitada. Nos dice Marcos 5:42 que luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. La sanidad de la niña impresionó a todos los presentes, a todos los presentes. Se espantaron, dice el texto, se espantaron. Y Jesús pidió a los testigos que no hablasen del hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo en el plan de Dios. Cada cosa tiene su tiempo en el plan de Dios. Cada cosa tiene su propósito. A veces Dios quiere que algo se revele, que se conozca, y otras veces no lo quiere, no lo desea, como este caso. En este caso, el Señor quiso que aquel milagro quedase en la más absoluta intimidad. Nos dice el texto de Marcos 5:43 que Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Mandó que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. El hecho fue público entre toda la familia y amigos de Jairo, con toda probabilidad, pero solo se conocería ampliamente cuando los apóstoles lo relataron primeramente de forma verbal, porque el Evangelio primeramente fue comunicado de forma verbal, y cuando finalmente fue puesto por escrito. Esto fue una historia pública de fe, pública de fe en cuanto a que la petición fue hecha ante mucha gente, pero el contraste es que, siendo una petición pública de fe, al final el Señor no quiso que muchos conocieran lo sucedido. Fíjense qué misterio. Algo que fue pedido públicamente por Jairo ante una multitud y que después Jesús obró en la intimidad familiar y pidió que no se comunicase. El otro caso que queremos someter a consideración y estudio es lo que llamamos o queremos llamar la historia anónima de fe. Una historia que comienza siendo anónima. Una mujer enferma vino a Jesús por detrás de la multitud, justo en medio del caso anterior, justo mientras sucedía lo de la hija de Jairo y Jesús caminaba hacia la casa de Jairo, justo en ese mismo momento, una mujer enferma vino a Jesús por detrás de la multitud.
Esta mujer estaba enferma desde hacía mucho tiempo y había acudido a los médicos sin resultado alguno. No tenía esperanza en ellos. Nos dice Marcos 5, 25 al 26, que una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Aquella mujer llevaba muchos años enferma, había recurrido a muchos médicos, había gastado todo lo que tenía y le iba cada vez peor. Pero esta mujer oyó hablar de Jesús, oyó hablar de Jesús, oyó hablar del Mesías, de el Mesías poderoso que sanaba, que obraba prodigios y señales, para el que nada era imposible. Y esta mujer creyó en Jesús, creyó en Jesús, por lo que oyó, por la palabra que oyó de Jesús. Creyó en Jesús y le buscó para que Jesús le sanase. Nos dice Marcos 5:27 que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Mirad qué interesante lo que nos dice el texto. Esta mujer no habló con Jesús, no habló con nadie sobre su enfermedad. Ni siquiera le pidió a Jesús que le sanara. Esta mujer obró anónimamente, secretamente. Se acercó a Jesús por detrás y tocó su manto. Tenía fe en Jesús. Sabía que Jesús podía sanarla. Y se acercó a él con fe. Dice Marcos 5:28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Se acercó a Jesús en secreto, pero con fe. Anónimamente, pero con fe. Y experimentó inmediatamente la sanidad de su enfermedad. Nos dice Marcos 5:29, que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Enseguida sanó. Pero fíjense la paradoja. En el caso de Jairo, él pidió públicamente sanidad y al final Jesús la obró discretamente ante pocas personas. Ahora es al revés. Esta mujer acudió a Jesús anónimamente, secretamente, y Jesús quiso hacer público lo sucedido. Quiso que todos lo supieran. Jesús, que lo sabe todo, supo que le habían tocado, supo que había sanado a una persona. Nos dice Marcos 5:30 que luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? No siempre
entendemos los comportamientos y palabras del Señor. Esto es lo que nos muestran estas dos historias. No siempre lo entendemos. Por eso es que nuestra fe en Jesús debe ser plena, absoluta. Los mismos discípulos no lo entendieron. En Marcos 5, 31 al 32, sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y la mujer tuvo que hacer pública su fe en Cristo. La mujer tuvo que declarar todo lo que ella padecía, sentía, por qué había acudido a Cristo. Todo tuvo que ponerlo de manifiesto. Dice Marcos 5:33, que entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. La mujer tuvo que hacer público, publicar todo lo que había pensado, creído, padecido, el remedio dado por el Señor, la salud obtenida por el Señor. Todo tuvo que hacerlo público. Aquella mujer obtuvo de Jesús palabras también públicas. Él le dijo delante de todos: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús se lo dijo delante de todos. Jesús no quería que aquel milagro quedase en secreto, que aunque ella anónimamente había ido a Jesús, no quería que aquello quedase sin conocimiento. Por tanto, hermanos, hemos hablado de una historia pública y otra anónima de fe. Una historia pública de fe que terminó siendo anónima, y una historia anónima de fe que terminó siendo pública. Jairo le pidió a Jesús que sanara a su hija delante de mucha gente que creía en Jesús como sanador. Y aquellos creyentes parciales que podían creer en ciertas cosas, pero no en otras, pues fueron personas que no pudieron ser testigos. El Señor los dejó en el camino. No pudieron ser testigos del milagro de Jesús. La gente que no creyó las palabras de Jesús, que se burlaron de Jesús, no presenciaron el gran milagro. Jesús limitó la manifestación de su poder sanador a aquella niña, a la familia de Jairo y a pocas personas más. Por tanto, un milagro obrado por el Señor a una persona que se lo pidió públicamente, pero obrado casi en secreto. No fue en secreto absoluto porque fue en la intimidad de la familia, pero un milagro pedido públicamente y obrado discretamente. Y en el otro caso
Fue al revés. Una mujer enferma vino a Jesús secretamente, creyendo en Jesús, buscando la sanidad de Jesús de forma anónima, secreta. Jesús la sanó, pero Jesús quiso que aquello fuera conocido por todos, por todos. Y pidió que la mujer contara públicamente su experiencia, su enfermedad, su experiencia sanadora. Por tanto, de estas dos historias aprendemos algo, que los caminos del Señor son inescrutables, que cuando pedimos al Señor alguna cosa, sanidad o ayuda para resolver un problema, los caminos del Señor son inescrutables. Podemos pedir públicamente y recibir discretamente la solución, la salida, el remedio. Y podemos pedir discretamente, anónimamente, secretamente, y el Señor querer que aquello se divulgue y se conozca por todos. El Señor es soberano en aquello que hace, en aquello que concede, en el tiempo, en la forma, en la manera, en todo. Y de estas dos historias aprendemos a confiar en Dios, en el Señor. Él no tiene un patrón de conducta, no siempre actúa igual, no siempre. ¿Por qué lo hace unas veces de una manera y otras veces lo hace de otra? No lo sabemos. En cualquier caso, Él tiene un plan, una voluntad, y a ella debemos someternos. Y en ella debemos de confiar. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Junto a ti quiero estar y en tu amor descansar. Tú eres mi buen Salvador. Solo en ti descansaré. Yo te amo y te adoro. ¿Qué más puedo decir de tu gracia? Cada día siempre voy a sentir. Yo te amo y te adoro. ¿Qué más puedo decir de tu gracia? Cada día siempre voy a sentir. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener fe en tus planes, en tu voluntad, en tus propósitos, en tu forma de obrar, en todo lo que haces, independientemente de que lo entendamos o no. Ayúdanos a poner nuestros problemas ante ti y a confiar en que la manera en que tú tengas de afrontar las cosas es la mejor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, porque seguimos confiando en ti, en que tú das sanidad. Te pido por las personas que conoce nuestro hermano Eleazar, que están enfermas, que han pedido oración. Te pedimos por ellas, Señor. No mencionamos sus nombres ni sus enfermedades, como tampoco lo haremos con el de otras personas, pero tú las conoces, Señor. Te pido por esas personas que le han pedido a nuestro hermano Eleazar oración de sanidad. Te pedimos también, Señor, por esta niña paciente de Patricia, para que tú tengas misericordia de ella, para que tú, Señor, te compadezcas de ella. Ayúdala, Señor. Y también por la familia, por los conocidos de Otto, que tienen estos problemas de salud y que deben ser intervenidos. Y te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia. Ayuda a todas estas personas. Aquí, Venezuela, y también te pedimos, Señor, por aquellos miembros de la Iglesia como Carmen Teresa, como Susana, como Jeremías, como Cristina, como Otto, como Águeda, como otros, Señor, que pueden estar enfermos o son mayores o tienen algún tipo de problema, que les ayude. Sigue, Señor, bendiciendo a los sanitarios, sigue bendiciendo a los que te necesitan por razones diversas. Y ayúdanos, Señor, a esperar en ti. Gracias, Señor, porque nos has cuidado hasta aquí. Bendito seas, Padre. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.